también se han tenido resultados bastante positivos en la aplicación del sistema en dos puntos, digamos, bastante distanciados unos del otro. Sí, es muy importante lo que hay hoy en día, que es la interconexión entre empresas. En reciente data se lograron instalar un servidor en Maracaibo y un servidor en Puerto Ordaz, y a través de ellos se lograron hacer lo que se llama VPN, que es la interconexión entre estas dos empresas y Ok. poder transferir información en tiempo real de manera de aumentar productividad, evitar en todo caso subir a la nube contenidos pesados, sino que estos sean transferidos directamente entre empresas. Eso es importante es conocerlo, pero más allá de esto, ingeniero, ¿ofrece este sistema algún tipo de servicio de almacenamiento o es solamente para el control? Solamente para el control de una red definida. En este caso, pudiéramos decirlo que si son pocos usuarios, que si son medianos usuarios o son bastantes usuarios, simplemente aumentando las capacidades del hardware, del CPU, del servidor de internet, entonces se pueden controlar más usuarios. Algo que también preocupa mucho es cómo es que este sistema evita la contaminación de las redes de la empresa. ¿Cómo Él tiene un funciona? controlador de contenidos bastante eficiente, en el sentido de que colocar en el navegador la página que Ok. uno desea visitar, el mismo sistema de control va a arrojar un mensaje en el cual va a decir: a este contenido no puedes acceder. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con ese contenido que muchas veces nos llega a través del correo electrónico? Eso es un punto muy importante. Es vital tener controlado ese tipo de páginas emergentes que de pronto suceden. Ok. ¿Por qué? Porque no tenemos la manera de anotarlas, no tenemos la manera de chequearlas. En cambio, teniendo un sistema de control de Internet, esa página va a quedar grabada como que entró por determinado usuario. Lograr tener lo que se llama el URL, que es el nombre de la página, agregarlo al sistema de control, y esa página no aparecerá otra vez. Más bien quedará registrada el usuario que trató de acceder. ¿Protege este sistema quizás también del contenido contaminado que se introduzca al ordenador a través de los dispositivos USB? No. En esa parte es importante tener una política de seguridad informática dirigida hacia la restricción del uso de los puertos USB denominados pendrive. ¿Cómo se hace esta categorización del acceso a las páginas web a través de este sistema? Este sistema tiene dos listas de control. Una que se llama no permitidas en el horario de trabajo, y la otra que es la lista de 100% prohibida, que es más que todo lo que se utiliza para el contenido de las páginas emergentes y de las páginas pornográficas. El usuario A pasa sobre estas dos listas porque es un usuario libre. Está destinado a los presidentes de empresas, socios, administradores de Gerentes. sistemas, gerentes, etc. El usuario B va a poder sobre la lista de no permitidas, pero no va a poder acceder a las páginas de 100% prohibidas. En cambio, que el usuario C no va a poder acceder ni a la lista no permitidas durante el horario de trabajo, ni va a poder acceder a la lista de páginas prohibidas. La navegación del usuario B y el usuario B deja trazas de navegación que después se convierten en el historial, que es el que permite hacer el estudio de dónde estuvo cada máquina y cada usuario el tiempo que debió haber usado para efectos de productividad y cuestión de tiempo. ¿Y qué medidas se recomiendan quizás a las empresas tomar frente a una situación como esta? La primera medida es informar al personal sobre el establecimiento de estos controles, y que no se va ni a limitar, ni a bloquear, ni a restringir lo que tiene que ver con páginas referentes al trabajo propiamente. Por eso la palabra clave en todo esto es control. Control de los usuarios, control del Internet, control de las conexiones. Y debe haber una notificación, como usted lo decía, de ese control, y si aún así los usuarios continúan quizás violando este tipo de políticas, pues entonces ya la empresa tomará las sanciones o ejercerá las sanciones correspondientes a los trabajadores, si ese es el caso. La ausencia de controles
controles de cualquier tipo, de internet, control de personal, etcétera, etcétera, es lo que a veces resulta en partes improductivas. Es importante que en los contratos de trabajo quede establecido que la empresa va a tener controles de internet, así como controles de cámaras de seguridad, etcétera, pues, para que el personal esté enterado de que sí va a tener control. Así es. Hay una pregunta, ingeniero, que hay que hacer y hay que responder. ¿Es posible burlar estos controles? Esto es humano. Esto es humano. Es decir, que sí es posible. Sí, por supuesto. ¿Presenta este sistema algunas debilidades? No tanto como debilidades, yo más bien me iría es hacia la parte de actualizar aquellos puntos que todavía no han sido cubiertos de manera de controlar y actualizar. Es de humanos errar y es de sabios rectificar. Pero, por ejemplo, ¿puede debilitarse este sistema? ¿Puede hacerse quizás vulnerable al momento de existir algún bajón de electricidad? Estas interrupciones en el flujo del servicio eléctrico. Bueno, el corte de electricidad es normal a nivel nacional, pero es más importante tener en este caso servidores de control de respaldo, de manera tal de que si hubo un corte abrupto de la energía y por fallas de hardware el equipo se daña, simplemente reemplazar un equipo por el otro y el control regresa nuevamente a la empresa. ¿Cuáles han sido los resultados en las empresas en las que ustedes ya han instalado este sistema? Los resultados son inmediatos y gustan, ¿ok? Por supuesto, en todo este devenir de experiencia, también ha habido errores, ha habido fracasos, cosas de las cuales hemos tomado la parte buena. El modelo ecléctico de la ingeniería industrial trata de tomar esos errores y convertirlos en éxito. No hay que esperar prácticamente tiempo para que el sistema comience a funcionar. La implantación y la ejecución es inmediata. En términos de costos, ¿ha reducido esto los costos, sobre todo lo que tiene que ver con el mantenimiento, digamos, de todos los ordenadores, de los sistemas operativos? Es evidente y es total. La limpieza de las estaciones de trabajo son más pulcras, su navegación es más limpia y eso redunde en tratar de aquellos mantenimientos preventivos que prácticamente en algunas empresas no se hacen. Entonces ahora sí, es mucho más fácil. El sistema de control es una especie de mantenimiento preventivo hacia esas estaciones. Se disminuyen los formateos y las reinstalaciones de sistemas operativos dentro de las estaciones y hay una muestra evidente. En una empresa que se instaló el sistema de control no fue sino hasta los 6 meses que se reinstaló un sistema operativo y ni siquiera fue imputable al sistema, sino a una falla en el disco duro. Eso es importante conocerlo. Ya nos queda un solo segmento de programa. Al regreso vamos a conocer qué se necesita para instalar este sistema, cuál es el alcance que ha tenido en nuestro país y, en todo caso, cuáles son las principales ventajas que este presenta. Vamos a hablar al regreso.